Hoy correspondería a hablar sobre la transmisión y de todo el proceso de alteración que ocurrió en el Viejo Pacto. Debieron recibir un cortito video que resume más o menos a vuelo de pájaro los principales testigos del Antiguo Testamento. Trataremos entonces de, como la vez anterior, dar ejemplos de cada uno de esos testigos y cómo se han ido interrelacionando entre ellos a lo largo de la historia. Para empezar, podemos decir que al tener en nuestras manos la Biblia, cuando conocimos al Señor o cuando empezamos nuestra interrelación con ella, con el libro, nunca se nos ocurrió o asumimos que este venía directamente de lo que Dios dijo, ¿verdad? Pero la cuestión es que esta historia, pues, no es tan lineal como aparece en el gráfico, sino es así. Entonces, han sucedido muchísimas cosas, cosas que nos cuentan solamente los testigos escritos y que eso genera una cantidad de preguntas. Y cuando uno cree que tiene dilucidado algo de un acontecimiento en la historia y va por más verificación, se consigue que esa verificación abre otras 80.000 puertas que tiene que buscar. Y esto es infinito, queridos hermanos. Cuando tengamos el cuerpo de gloria y sepamos todos los acontecimientos, podremos entender realmente lo que pasó con el texto sagrado, con la historia, con su transmisión y corrupción, su restauración y su traducción. Para empezar, diremos que el idioma hebreo en el que fue escrito la Biblia pudo ser escrito en dos alfabetos importantes. Uno que es muy antiguo, que fue el que usó Moisés para escribir toda su edición del antiguo, del Génesis, y escribió el resto de los libros del Pentateuco. Pero con el exilio, cuando fueron llevados a Babilonia, que estuvieron allí 70 años, el pueblo de Israel, sacerdotes, transformaron este alfabeto que ustedes ven en primera línea y lo adaptaron a lo que más tarde sería el último, pasando por el del centro. Cambiaron el sistema triangular del paleo hebreo, que se llama este de aquí arriba, a uno cuadrado arameo. En ese proceso del cambio de letras ocurrieron pues muchas cosas. Se perdieron letras o se omitieron, se cambiaron. En fin, no se sabe exactamente porque estos estudios continúan en las comparaciones y se está pues analizando para determinar exactamente qué fue lo que ocurrió y cómo ese trasvase de un alfabeto a otro pudo traer unos cambios que fueron tan importantes que fue necesario la implementación de un sistema vocálico, de estos puntitos que ustedes ven aquí sobre las letras de la última línea. ¿Sí? Entonces, esto es importante de tenerlo en cuenta, porque si comparamos, por ejemplo, ahorita, un documento encontrado en las cuevas de Qumran, como es el que tenemos en pantalla, que es una porción del gran rollo de Isaías, y comparamos la grafía que hoy día se utiliza, comparamos unas palabras, vemos que solamente en su número ya cambian, ¿verdad? Aquí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 letras. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Después están separadas y no tienen los puntitos que vemos acá abajo. Entonces, todo esto es importante para lo que realmente pasó entre los textos. Entonces, una vez dicho esto, entremos a nuestros testigos, porque del Urtext entonces salieron una cantidad de copias y de copias y de copias, y hoy podemos agruparlos según los testigos que tenemos a la mano.
y podemos dividirlos en lo que es el Pentateuco samaritano, lo que es la Septuaginta y lo que es el texto rabínico, de donde vienen todas nuestras traducciones a los idiomas vernáculos. Y por último, los últimos descubrimientos a partir de 1947 en el desierto de Judea. Comenzaremos con el Pentateuco samaritano. Como ya vieron en la revista o en el artículo que se les envió, este testigo, que solamente abarca el Pentateuco, es el que usan los samaritanos. Y digo que usan porque aunque el pueblo de samaritanos hoy es muy pequeñito, ese es su texto. Y siguen su adoración y siguen sus rituales, todo aplicado a unas variantes que en su tiempo pues marcaron el lugar de adoración diferente al que Dios marcó para ser adorado en Jerusalén. De manera que aquí vemos un texto con una grafía que se parece mucho al paleohebreo, pero no se parece al cuadrado de principio, antes de terminar en el tipo de texto medieval. Trataremos de hacer aquí como un gráfico de dónde entonces vienen los textos para podernos ubicar. Partiendo entonces del canon de Esdras, siglo V antes de Cristo, sabemos que de ahí hubo una Septuaginta, una traducción de ese texto hebreo, y un texto que viene como el precursor del texto masorético. Entonces lo vamos a llamar protomasorético. Actualmente pues hay algunas confusiones porque son términos que tienen que ser definidos de acuerdo a lo que se va consiguiendo. Entonces, algunos editores eruditos en sus artículos a veces hacen referencia al protomasorético, al premasorético, al semimasorético, y entonces el lector que no está muy habituado con esto, pues tiende como que a confundirse. Entre el canon de Esdras y estos testigos que aparecen en pantalla, pasaron muchas cosas. No es que salieron así, sino que hay algunas hipótesis que no explicaremos aquí sobre la aparición de estos textos. Pero por ahora nos vale este gráfico. En Qumran y en los descubrimientos del desierto de Judea han aparecido textos que se parecen al Pentateuco samaritano y se toman como proto-samaritanos. Tienen bastante similitud con este Pentateuco de esta pequeña colonia, que hacen suponer que hubo como una preparación antes de llegar a ese Pentateuco samaritano. Luego, de este Pentateuco samaritano salieron pues la versión griega, influenciada por la Septuaginta, un códice completo fechado en 1149, 150 después de Cristo, que está en Cambridge, y de ahí también se preparó la Políglota de Londres en su versión aramea. De ese códice del Pentateuco samaritano se prepararon las políglotas de Londres y de París. Y de ahí se preparó una edición ecléctica llamada Bongal en 1914 al 18. Se siguen actualmente pues las investigaciones de este Pentateuco samaritano para poder quitar toda la primera edición de esas variantes que marcan la forma cultural de los samaritanos, para ver si es posible retrotraer el texto a su original hebreo, de donde salió. Pongamos un ejemplo de en qué nos ha servido o qué aporta este Pentateuco samaritano, porque tiene mucha afinidad con ese original, ese urtext que no tenemos. Todas las versiones en Génesis 11:32 dicen, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Aram. Este pasaje ha traído algunos problemas porque cuando se le compara con alguna cita de Hechos donde se da alguna precisión en la historia de Taré y de Abraham, es así como que no cuadrara mucho, ¿no?
Si leemos los pasajes, tenemos en Génesis 11, viene en la quinta tablilla, viene registrada todas las generaciones y llegamos al 24, donde ya estamos más próximos a Taré, y dice, había vivido Nacor 29 años cuando engendró a Taré. Y vivió Nacor después de engendrar a Taré 119 años, y engendró hijos e hijas, y murió. Y había vivido Taré 70 años cuando engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Si hacemos algunos gráficos o dibujos, se nos hará más fácil entender esto. Tratemos de representar el versículo 24. Había vivido Nacor 29 años cuando engendró a Taré. 29 años, Nacor, y entonces salió Taré. Y luego vivió Nacor después de engendrar a Taré 119 años, y lo representamos hasta aquí. Y luego, cuando Taré había vivido los 70 años, engendró a Abraham, Nacor y Harán. Por cierto, trillizos. A continuación, la historia nos narra la salida de Abraham de Ur de los Caldeos. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot, pero Harán murió antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril y no concebía. Y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Y a causa de una luminaria de los caldeos los sacó para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, habitaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Si tratamos de poner esto en un árbol genealógico, nos será más fácil de entender. Entonces, Taré, que era el papá, tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Estos se casaron, Abraham con Sarai. Y Nacor se casó con la hija de Harán, con Milca. Y Harán tuvo a Milca, a Iscar y a Lot. A Isca y a Lot. De aquí entonces dice que Harán murió antes de Taré. Y luego los que se fueron de Ur de los Caldeos fueron Taré, con Abraham, que estaba casado con Sarai, y con Lot. Entonces salieron 4 personas de Ur, hicieron este recorrido desde Ur de los Caldeos hasta Harán. Entonces Génesis sigue el relato y nos dice, ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te muestre. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue encaminado pues Abraham, según Adonai le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Aquí tenemos otro dato. Cuando Abraham sale de Harán, tiene 75 años. En el discurso de Esteban, en Hechos capítulo 7, Esteban declara pues más detalles de esta salida. Y dice, y él, o sea, Esteban declaró, varones hermanos y padres soy. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te muestre. Habiendo pues salido de tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra en la que vosotros vivís ahora. Luego de morir su padre es un dato importante para poder
llegar aquí a ver qué fue lo que pasó. Entonces tenemos los siguientes datos relacionados con Taré. Tenemos las citas, los eventos, los lugares y los años. Tenemos, por ejemplo, en la primera cita, tenemos la edad en la que engendra Abraham a Nacor y Harán, en Ur, de los caldeos a los 70 años. Luego tenemos el total de años vividos y el lugar de la muerte, ¿verdad? Que registra Génesis 11:32, que son esos 205 años que tendremos que verificar. Luego, entonces, tenemos la edad a la que Abraham salió de Harán, que es a los 75 años. Si hacemos una representación de esto para entenderlo en el gráfico, podemos entonces colocar que según el registro bíblico, Taré vivió 205 años. A los 70 años engendró a Abraham. Luego, a la salida de Harán, a los 75 años de Abraham, está determinada como la muerte de Taré. Si sumamos esos 70 años y esos 75 años de Abraham a su salida, la suma de estos nos da 145 años, pero nos están faltando o sobrando, según se mire, 60 años de la vida de Taré. Entonces aquí hay como una discrepancia en la que el texto no está como que dando una información veraz en cuanto a los datos y fechas. Sin embargo, si evaluamos los testigos que tenemos, ¿ve? El muñequito aquí se sorprende y dice, habitó en Harán y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra, recordando la cita de Hechos 7. Al evaluar entonces nuestros testigos del Viejo Pacto para este pasaje, fíjense qué interesante lo que se encuentra. El texto masorético registra 205 años, la Septuaginta 205 años, pero el Pentateuco samaritano registra 145 años. Es exactamente lo que necesitaríamos para contar ese término de la vida de Taré, justo para la salida de Abraham de Harán. De esta manera vemos cómo este testigo viene en nuestra ayuda para clarificar el texto. De manera que debería decir, y fueron los días de Taré 145 años, y murió Taré en Harán. Aquí tenemos un precioso papiro que contiene el Pentateuco samaritano. Esto está en la subasta y fue vendido por $162.500. Me encontré una página donde hacían todas estas subastas. Bueno, vamos a revisar ahorita nuestra Septuaginta, que como todos ya saben, fue la primera traducción del hebreo al griego y fue hecha en el tercer siglo antes de Cristo. Quien lo mandó a hacer fue en tiempos de Ptolomeo II, que se inició con el Pentateuco. Los demás libros fueron paulatinamente traducidos en el resto de los siglos, hasta completarse en el primer siglo de nuestra era, la totalidad de los libros. Con la Septuaginta pasó algo muy particular, porque con el cambio de era y con la destrucción de Jerusalén, con el paso del Señor Jesús aquí en la tierra, con sus profecías, de su anuncio, de la destrucción del templo, de cómo iba a ser su venida, los milagros que iba a hacer, las señales que iba a dar, con la vista de los ciegos. El judaísmo central, quien era adverso a él y a toda su prédica y proclamación del evangelio, pues trataron de erradicar todo rastro de esas profecías en el antiguo pacto, de manera que cambiando aquí y allá, pudieron borrar y tratar de desaparecer toda esa profecía mesiánica que venían anunciando, como dicen en los registros del nuevo pacto, los profetas desde un principio, que venían anunciando estas buenas nuevas.
y que sabían que no era para ellos, sino para los que vendrían. Entonces, cuando el Señor Jesús pasó por esta tierra, hubo mucho conflicto. Y esta Septuaginta que ya estaba rodando por ahí para todos esos hablantes del griego, el judaísmo central trató también de alguna manera de cambiarla. Entonces hicieron adaptaciones en las que hoy pues tenemos algunos testigos griegos en los que se pueden reconocer esos cambios, esas variantes y siempre en esos sitios donde el Señor Jesús era anunciado. Conseguimos, por ejemplo, los trabajos de traducción de Aquila, de Teodosión y de Simaco, que son versiones judías de la Septuaginta del segundo siglo después de Cristo. Posteriormente, Orígenes trató de compararlas todas y tratar de determinar en qué parte habían sido cambiadas las palabras, y hizo una exapla de las que quedan muy poquitas hojas. Esta es una de las que nos queda, que tienen aquí abajo. Tenía 6 columnas este manuscrito, donde presentaba el texto hebreo, luego presentaba la transliteración del texto hebreo, luego entonces estas versiones de Aquila, de Teodosión. La quinta columna era de una Septuaginta, y la última era primero venía de Aquila, de Simaco, y luego la de Teodosión, la última, la número 6. De manera que entonces se presentaba utilizando unos asteriscos y unas marcas de edición, marcaba los pasajes que habían sido añadidos y marcaba los que habían sido quitados. Con el paso del tiempo, la forma de marcaje de estos pasajes, de estas variantes, era muy complicada. Era tan engorroso que se empezaron como que a mezclar y ya no sabían si era que estaba añadido o si había sido sustraído, y después con el tiempo ya ni siquiera se marcaban. Estos manuscritos se perdieron en alguna biblioteca con algún incendio, de manera que hoy no los tenemos, sino son muy poquitos los manuscritos que tienen pues estos textos de Aquila, de Teodosión, de Simaco, y que sí están siendo utilizados para la reconstrucción de esa Septuaginta en la versión de la Biblia Göttingen. Entonces aquí vemos este palincesto hexaplar, que por cierto se llama palincesto porque si se fijan bien, verán que tienen como 2 escrituras, ¿verdad? Una que se ve muy clara y otra que subyace en el fondo, que está más clarita. La parte del texto que se ve más clarita, la que subyace, es la del Salmo 22, corresponde a estas columnas. El texto de arriba es el de Levítico, el capítulo 16, esos versículos que ven ahí, y vamos a verlo desde más cerca. Fíjense cómo aquí se ven como las columnas, esta es una y esta es otra. Aquí también se logra ver cómo está el texto en la parte del fondo. No tenían material para escribir y entonces en la antigüedad, pues cuando no tenían el soporte, echaban mano de algún otro que ya pensaban que no era importante y lo lijaban un poquito para eliminar la escritura subyacente o la que tenía antes y volver a ser reutilizados. Hay muchos otros documentos que vamos a ver del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, donde ocurre esto, ¿no? Vamos a ver uno de los ejemplos cómo el judaísmo central cambió en la Septuaginta estos pasajes de estas profecías mesiánicas que venían a ser tan reveladoras en el Antiguo Pacto y anuncio del Señor Jesús. En Isaías 7:14, el texto rabínico registra: por tanto, el Señor mismo os dará señal, que aquí que la doncella
concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí hemos podido hacer como un pequeño interlineal, donde con cada palabra le vamos poniendo aquí el significado, su traducción literal. Acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y hemos puesto, para compararla, le hemos puesto también el griego para ver cómo Aquila, Teodosión y Simaco han hecho pues el cambio de la variante al hacer la traducción, como adaptando la Septuaginta, la versión griega, a ese texto rabínico ya manipulado. Fíjense ustedes cómo la Septuaginta, el texto griego, en la variante doncella, que ya la tenemos resaltada, la Septuaginta registra partenos, virgen. En cambio, en el texto masorético registra la palabra alma, doncella, mujer joven, no necesariamente virgen. Cuando se hacían estas discusiones de cómo iban a cambiar esto, pues habían las versiones judías que no decía partenos, sino decía una palabra que se llama nianis, doncella, en griego. Entonces, Simaco, Teodosión y Aquila habían puesto, en vez de utilizar la palabra partenos como originalmente traía la Septuaginta, pues la cambiaban para que se pareciera a alma. Porque anteriormente el texto masorético no tenía esa palabra alma, sino tenía registrado la palabra virgen, betulá. Entonces, los años que ellos tuvieron para hacer toda esta modificación fueron muchos y trataron como que de desaparecer todos los textos divergentes que no eran similares al texto rabínico. Cuando ya empezó a circular el nuevo pacto y los evangelios y se contaba el nacimiento del Señor Jesús y se citaba a Isaías y decían, he aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, pues todos estos fariseos y judíos contrarios al mensaje del Señor Jesús y del nuevo evangelio que estaba surgiendo, pues chirriaban los dientes. ¿Se acuerdan del pasaje de cuando sanó al ciego? Estaban indignados porque ellos sabían que esa era una señal que no la podía hacer cualquiera, sino solamente el Mesías. Y por eso estaban y persiguieron tanto a ese hombre que recibió la vista que era de nacimiento, su ceguera. Los textos de Aquila, de Teodosión y de Simaco en griego tienen nianis y no partenos. Damos gracias al Señor porque ya ha llegado estos años, se está haciendo una reconstrucción de lo que es la Septuaginta para poder retrotraerse, o sea, para sacar una traducción de donde salió de ese hebreo que no tenemos. Entonces, se está haciendo esa reconstrucción del idioma griego, quitando pues todas estas deformaciones, estas añadidos. Y lo mismo que se está haciendo con la Biblia hebrea, se está haciendo con la Biblia griega. Este es un trabajo que ya lleva, fíjense ustedes, empezó en 1909 y todavía los libros de Samuel y de Reyes, de Josué, Jueces, que son los más difíciles porque tienen muchísimos testigos donde hay muchísimas variantes que revisar. Sin embargo, pues ya tenemos algunos libros ya disponibles. Entonces, damos gracias a Dios por este trabajo de nuestros hermanos. Con el texto rabínico, pues la cosa es más complicada todavía, porque es el texto que ha sobrevivido y llegado hasta nosotros. Este fue el texto que llegó a las imprentas
y de aquí se hicieron todas las traducciones vernáculos a los idiomas, al inglés, al portugués, al francés, al castellano. Podemos dividir para entender mejor todo lo que pasó en cuatro partes. Antes de la destrucción del templo, después, entre los años 70 y 150 después de Cristo. los siglos V hasta la imprenta, y luego de la imprenta hasta nuestros días. Ocurrió un proceso siempre de tratando de estabilizar ese texto en todas sus etapas, en el texto consonántico, en el texto vocálico y en el texto ya impreso. Antes de la destrucción del templo, habían una diversidad de textos, había una pluralidad. Y esto lo sabemos porque los descubrimientos del Mar Muerto y del desierto de Judea así lo testifican. Ahí se han encontrado pues textos que avalan la tradición masorética, pero también hay otros textos que se asemejan a la Septuaginta, otros al Pentateuco samaritano. Eso nos habla de una pluralidad textual en tiempos del Señor Jesús. Por eso se entiende ahora el reclamo que le hace el Señor Jesús a los doctores de la ley, que les dicen, ustedes han quitado la llave del conocimiento, y les habla ahí muy fuerte. Y ese reclamo es porque ellos lo que hicieron fue, fíjense esto, de manera que se quedaron con un solo tipo de texto. Tratemos entonces aquí en esta línea del tiempo de colocar todos estos elementos. Fíjense, antes teníamos el paleohebreo, ¿verdad? Que fue cambiado a cuadrado arameo. Tenemos testigos de que el paleohebreo ha llegado hasta después del cambio de era. O sea, hay registros de documentos, sobre todo del Pentateuco, que son los libros que se han encontrado en el desierto de Judea con el alfabeto del paleohebreo. También el libro de Job, lo que nos habla pues de su antigüedad. Tenemos ese cambio con la deportación a Babilonia hacia el cuadrado arameo, una escritura que no llevaba vocales, pero ya sí hicieron ese cambio de unas letras que se llaman mater lectionis, que son como unas letras que sirven como vocales, pero también como consonantes. Entonces, fueron quitadas de algunas palabras, pero no de la misma manera, lo que formó aquello un desorden y entonces empezaron con su tradición oral del texto. Y aunque no venía acompañada en este tiempo, en los primeros siglos antes de Cristo, en los textos, en los manuscritos, era una tradición oral que fue acompañando todos los textos, y con el cambio de era fue lo que formó la Masora, que sí hay en las Biblias que tenemos hoy manuscritas. Todo ese texto masorético viene acompañado de esas notas de la Masora que vienen a corregir algunas palabras, algunos textos. Sirven para muchas cosas, para hacer como un tipo de concordancia, pero también para hablar de las variantes textuales, de lo que exactamente quieren decir. Con la caída del templo en el año 70, todos esos textos divergentes empezaron a desaparecer. Ayudó también la diáspora con esa pérdida, porque los únicos que pues siguieron con su religión judía en el exilio, pues fueron esa parte del judaísmo central. En el concilio entonces de Yamnia, muchos dicen que fue fijado el cierre del canon, se unificó ese texto y se destruyeron esos textos divergentes. Se estableció definitivamente el texto consonántico. Akiva fue un personaje muy importante, pues él lideró todo este proceso. Con esa tradición oral, desde tiempos pues importantes ya, saliendo, a lo mejor esto ya viene desde que cambiaron el alfabeto, que fueron registrándolo
hasta que derivó en el Talmud, que tuvo dos vertientes, una palestina y una babilónica. Y llegó a ser escrito ya a partir del tercer siglo de nuestra era. Aquí vamos a ver un ejemplo de cosas que iban fijando. Por ejemplo, en segunda de Samuel 12:14. Aquí está narrado en este pasaje, el contexto es el pecado de David, cuando manda al frente a Urías, porque ha tomado por mujer a su esposa, a Betsabé, y entonces los escribas, tratando de minimizar el pecado de David, registran en el versículo 14: pero con este asunto has blasfemado grandemente de los enemigos de Yahvé. Estas son palabras que le dice Natán a David, porque le reclamaba, ¿no? Dice, David se arrepintió y reconoció su pecado. Entonces Natán le dice, bueno, también Yahvé ha hecho que tu pecado sea remitido, no morirás. Pero con este asunto has blasfemado grandemente de los enemigos de Yahvé. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, esto no tiene sentido. No se entiende estas palabras. Los traductores en las versiones, viendo que esto no tiene sentido, van y cambian la estructura verbal intensiva por una causativa para que se lea: has dado ocasión de blasfemar a los enemigos de Yahvé. Pero eso no dice el texto. Y eso lo sabemos ahora por los descubrimientos del desierto de Judea, donde la mejor lectura dice, blasfemaste en gran manera contra Yahvé. O sea, aquí no hay enemigos, no hay en contra o sea, el pecado de David nunca pudo hacer que los enemigos de Yahvé blasfemaran ni nada por el estilo, sino que Natán le está diciendo que David había blasfemado en gran manera contra Yahvé haciendo el asesinato de Urías. Estas cosas eran las que ellos pues trataban de arreglar, y de eso se trata, eso de estabilizar el texto consonántico. En este periodo nos quedamos con un solo texto consonántico, a los que en los siguientes años entonces se le aplicaría todo un sistema de acentuación y de vocalización para terminarlo de fijar. No quedaron vestigios de ningún otro texto, excepto en lo que había algo de la Septuaginta y en el Pentateuco samaritano, pero más nada. Con la estabilización del texto vocálico que llegó en la Edad Media, comenzaron entonces los trabajos de toda esa tradición oral que hoy está registrada en el Talmud y de alguna manera que afecta a la Masora, que acompaña los textos masoréticos. Fíjense, todos estos puntitos que vimos que en los documentos más antiguos no están y que empiezan a aparecer pues acompañando a las letras arameas cuadradas. Entonces, había varios sistemas de puntuación, pero el que sobrevivió fue el sistema tiberiense, que es infralineal, o sea, por debajo de las letras. Podemos catalogarlas no como enmiendas, sino como marcas editoriales, donde ellos en el texto usan signos para marcar unas letras que las llaman letras suspendidas, otras notas que se llaman severín, otras que se llaman ketit kere, otras que son punta extraordinaria, donde hay una serie de puntitos sobre las letras consonánticas diferentes a los puntos estos vocálicos. Entonces, un texto que era sin vocalizar aquí terminó pues con una serie de puntuaciones que fijan las palabras sin cambiar ninguna letra. Volvamos a nuestro rollo de Isaías 41 para volver
a ver esto. Este texto, por ejemplo, dice, cada cual ayudó a su compañero, cada cual dijo a su hermano, ánimo. Así anima el escultor al orfebre y al forjador al que bate el yunque. Y dicen, buena soldadura. Y la aseguran con clavos para que no se mueva. Esta escritura, que está en palohebrea tardía, porque es así un poco entre triángulo y cuadrado, no presenta todos estos puntitos como vimos al principio. La escritura hebrea cuadrada, pues tiene lo que se llama escritura con nikut. El nikut es el sistema diacríticos que señalan las vocales. Vemos como estos puntos, fíjense, como unos puntitos que parecieran nada, van a cambiar el significado de la palabra. Por ejemplo, en Jeremías 11:2, estas son versiones impresas de Biblias que tienen, pues, en una esta y en la otra tienen registrado este sistema de puntuación. Entonces, se usan los dos en Biblias diferentes. Una con Segol y otra con el Kamatz, que son los nombres de esos signos de vocalización. En uno, convierte a la palabra en plural, dirán, y el otro en el singular, dirás. Entonces, vemos que con un cambio de puntuación, de puntos en estas formas de vocalización, cambia el sentido de la palabra. Parece muy inocente, pero tiene su juego. Fíjense en esta palabra. Esta es una palabra al que se le puede cambiar el significado usando esos puntos vocálicos. Si me tienen un poquito de paciencia, vamos a revisar cómo se comportan estas letras, estas 4 letras, en estas palabras. Es importante que ustedes vean esto. Aquí tenemos entonces esta palabra, la primera letra, acuérdense que se lee de derecha a izquierda, el hebreo. Tenemos la letra hebrea Ayin y la letra hebrea Hei, que son mudas, o sea, no suenan. Y luego tenemos las centrales, que es la primera que suena, pues una Bab, que es una consonante con sonido B, y puede funcionar como una de esas mater selecciones, o sea, puede funcionar como vocal. Y después tenemos al lado la lamet, que es una consonante que tiene un sonido como la L. Entonces, si las transliteramos para que podamos ponerle el sonido, vemos que las dos del centro entonces tienen la L y la B, que son los sonidos. A la última la ponemos como una H porque es muda, y aquí este signo también para designar que no tiene sonido. Esta palabra funciona para iniquidad y para holocausto. Cambiando la puntuación, los signos vocálicos, podemos decir ambas cosas. Entonces vemos que uno de los símbolos vocálicos es igual y los otros son diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, el puntito sobre la Bab va a tener, este puntito suena así a la vocal O. El de abajo a una vocal A larga. La rayita aquí en el Yim, una A corta. Y los dos puntitos debajo de esta Bab es una Shiva muda. ¿Ok? Entonces, trataremos de poner esas vocales dentro de las consonantes que ya hemos transliterado. La dirección de lectura es esta, para el hebreo. Entonces, es hola y habla.
¿Por qué? Porque al poner el puntito sobre esta VAP, que dijimos que podía ser, funcionar como una vocal, esta O ya entonces anula el sonido de la B que habíamos dicho que podía tener. Ya no es una B, sino es una O. Luego en la otra palabra, la vocal corta A, como la letra allí es muda, entonces sobresaldrá esta letra A. Y aquí la letra, la VAV, como sigue siendo una consonante, va a sonar como una B, porque estos dos puntitos no van a afectarle. De manera entonces que tenemos para iniquidad la palabra habla y para holocausto, hola. Iniquidad y holocausto. Solamente cambiando los puntos vocálicos. Pero resulta que aquí, cuando hacemos el análisis de la palabra, podemos saber que la raíz de una es diferente a la raíz de la otra. Y esto por contexto antes se hacía así. Pero al venir y fijarse, colocar este sistema vocálico, el mazoreta está indicando cuál es la palabra que se tiene que decir ahí. En los diccionarios, pues ya los vemos que están mal, porque fíjense, aquí tenemos para la palabra maldad, iniquidad, perversidad, está puesta la palabra con la puntuación de holocausto, ¿verdad? Como en Isaías 61 y aparece en el diccionario, entre las palabras que están para iniquidad, aparece esta que la vocalización es de holocausto, pero en el diccionario lo colocan como maldad, perversidad. De manera que esa es una variante que algunas versiones dicen holocausto, otras iniquidad. La Reina Valera traduce holocausto, como tiene que ser. Otra de las cosas que registra ese texto masorético son las marcas de Ketib Kere. Marcan varias cosas. Están estudiando exactamente para qué las utilizaban. A veces para marcar variantes textuales, otras veces para mantener lecturas al margen que debían tomarse como las que se tenían que leer y no como las que estaban escritas en el texto. Aquí, por ejemplo, eran marcadas con una letra con un puntico arriba y las marcaban al margen. En el margen marcaban con este símbolo, ponían otra vez las letras, cómo debían leerse. Entonces, el lector iba leyendo por aquí y cuando llegaba la palabra, veía este símbolo y en vez de leer esta palabra, leía esta. A veces los símbolos, los signos vocálicos de esta palabra no correspondían a esta letra, a estas letras. De manera que el lector se veía obligado a pararse en su lectura porque no le hacía sentido esta palabra y tenía entonces que buscar este símbolo, aplicar estas vocales a estas, decir esta palabra y continuar con su lectura. Entonces esto pues es frecuente, hay como unas 1300 en todo el texto. Pero bueno, esto era vamos a ponerlo más grande y aquí entonces podemos ver ampliado la parte esta donde la palabra está marcada en el lateral, en el margen, para decir que es una lectura que tiene que seguirse en la del margen y no en la del texto.
A lo leído, o lo del margen, lo llaman querer. Y a lo que está en el texto que no debe leerse es lo escrito. Se han hecho ya pues unas evaluaciones y a veces están hasta cambiados y bueno, hay que evaluar qué es lo que se quiso tratar de decir en ese sentido. Algunas de estas son para marcar palabras que fueron mal escritas y que son corregidas y el significado no varía, pero hay en otros casos, pues, en este caso, pues son dos letras, que es donde se ve la diferencia, pero en otros casos sí hay variación. Por ejemplo, en este pasaje de Ruth 2, el texto masorético pues tiene una de estas marcas, un kop, un ketip kere, y pues la lectura apunta a lo leído como la variante pariente y a lo escrito como conocido. Esto implica pues un cambio en lo que se puede entender en la comprensión de todo el libro, porque está hablando de Boaz y su relación que tenía con Noemi. Si aplicamos pues tipología al libro, esto es una variante importante que hace ver lo alejado que estaba este personaje de Elimelech, pero en la variante que se tiene que leer, pues lo hace como más cercano. Sin embargo, después apareció un pariente más cercano, o sea, que lo correcto sería el Ketty, que es el conocido, para luego, pues, hacer el acercamiento para redimir a Ruth. De estos, pues, hay muchos y hay que evaluarlos uno a uno. De los representantes, entonces, de estos manuscritos que nos han llegado hasta ahora, tenemos el Códice Alepo, que es el más reciente que se ha obtenido, aunque es el códice más antiguo. Fue producido y editado por la familia Ben Asher, Aarón Ben Moisés Ben Asher. Fue el texto, dicen, utilizado por Maimónides. Tiene los libros que conocemos, pero faltan. Entonces, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel y Esdras y Nehemías. Supongo que porque se han perdido las hojas. También falta Génesis y la mayor parte de Deuteronomio. Está datado en el 980 después de Cristo y pueden obtenerse facsímiles fotográficos en esta dirección por precios no tan costosos. Ya uno se arma con este precioso códice. También el Códice de Leningrado, o de San Petersburgo, que es el texto de todas nuestras Biblias, datado entonces en el 1008-1009 después de Cristo. Es la que recoge el texto que recoge la Biblia hebraica stuttgartensia. Luego tenemos el Códice del Cairo, datado del 895, que solamente contiene los profetas anteriores y posteriores. En esa dirección que ven acá abajo pueden verlos, están todas las hojas digitalizadas. Luego tenemos un manuscrito que contiene el texto desde Génesis a Deuteronomio, datado del 950, el manuscrito OR 4445. Aquí tienen pues un llave al que se atrevieron a ponerle las vocales, miren. Soy Yahvé quien los santifica. Esta es una parte de Levítico 22:9. Bueno, y aquí una Biblia también muy bonita, de estas que han dado mucho trabajo para su escritura. Es de verdad asombroso el trabajo editorial que han hecho estos masoretas porque han conservado este texto dentro de su línea. Casi no hay variación entre las Biblias de los primeros siglos y las que han llegado a la imprenta. Por último, tenemos la parte de estabilización del texto impreso,
donde consonantes, vocales, acentos y anotaciones masoréticas han sido afianzados. Estas son las ediciones que han salido de la familia masorética, la edición de Soncino, la Poliglota Complutense, la Segunda Biblia Rabínica, de las que se han hecho las políglotas de Amberes, París y Londres, la edición de Ginsburg y la Biblia hebraica de Kittel, de donde tienen también traducciones a los idiomas vernáculos. Los trabajos de actualmente de la Biblia hebraica quinta, en su quinta edición, incluyen algunos variantes de Qumran, pero son muy diplomáticos, se mantienen pues para conservar lo que es el texto masorético. Y hay un trabajo de la Universidad de Jerusalén que es sobre el Códice de Alepo, que están trabajando actualmente. Si quisieran hacer una Biblia uniendo pues estos dos códices, el de Leningrado y el de Alepo, no podrían porque las masoras son tan hechas para esos tipos de textos de forma independiente que es imposible conseguir su unificación. De manera que entonces siguen los trabajos de traducción independientes sin poder lograr hacer un único texto de estos dos libros que son tan cercanos en el tiempo. Es increíble cómo esa masora puede ser tan cerrada y contener tantas variantes textuales que impida hacer esta unificación. Pues luego con los manuscritos del desierto de Judea, ya todos vieron qué tan fragmentados y tan deteriorados están. Sin embargo, aquí estos textos guardan lo que el Señor quiso decirnos en el Evangelio de Marcos, cuando les dice a los discípulos, les habla de que se guardaran de las levaduras y les saca la referencia a las multiplicaciones de los panes, de cuántas cestas habían recogido, y es como una profecía para nuestros tiempos, porque todos estos pedacitos de textos, fíjense ustedes los troceados que están, vienen a ser así como los restos de los panes que dejaron esas multitudes que fueron alimentadas al principio y que hoy se convierten en nuestro pan para saber y cuidarnos de esa levadura que tiene el pan y poder corregirlos. En esta página pueden ver cada uno de los materiales que se han podido recuperar. Están todos catalogados, identificados y están en estudios. Este es el último que apareció dentro de esta cesta. Contiene creo que una parte de Zacarías y de Nahum. En el desierto de Judea se consiguieron pues manuscritos que se parecen a la Septuaginta y al Pentateuco samaritano y otros al texto masorético. Esta es una porción del libro de Jeremías y estos son una serie de partes de fragmentos de un mismo documento que hasta con el ADN tienen que hacer la identificación para conseguir como hacer grupos de ver a qué tipo de piel o de pergamino pertenecen, si a uno y otro, y para eso se valen de la identificación del ADN. Y así pueden pues separar, dice, estos pedacitos son de este pergamino, entonces los ponen todos juntos y empiezan a armar el rompecabezas. Aquí les trajimos algunos ejemplos de esto que se ha encontrado y que nos sirve de reconstrucción de nuestras Biblias. Se han logrado tres cosas con los documentos del desierto de Judea. Se ha constatado la tradición masorética. Se ha probado que en tiempos del Señor Jesús había una pluralidad textual. Y luego, las traducciones y los testigos como Septuaginta y Pentateuco samaritano han logrado elevar su valor frente al texto masorético. De manera que el texto masorético viene a ser
uno más de los testigos que tenemos. No hay que ni ponerlo ni por encima ni por debajo. Simplemente tratarlo como un testigo más. Aquí tenemos en Génesis 41:16 unas palabras que respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Esto es en el pasaje de la interpretación de los sueños. A los escribas les pareció como muy pedante esto de que José dijera: sin mí Elohim no dará a Faraón respuesta para salvación. Pero los testigos de Qumran, el Pentateuco samaritano y la Septuaginta así lo testifican. En 1 Samuel 2, 22, 23, por ejemplo, aquí el escriba pues tratando de hacer más, explicar cuáles eran esas cosas malas que los hijos de Elí habían cometido, añaden: y como se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión. Sin embargo, en los descubrimientos del desierto de Judea y la Septuaginta, este pasaje no está. Quiere decir que es una añadidura. Y aquí en Génesis 2:2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así lo testifica el texto masorético. Sin embargo, los otros dos testigos presentan la variante sexto, pero por contexto podemos saber cuál es el que corresponde para Génesis 2:2, porque tenemos el registro de Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Entonces, aquí en Génesis 2:2 debería decir: y acabó Dios en el día sexto la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el último ejemplo que les traigo, que está en el video, que es un texto que se cita en el Evangelio de Lucas 4:18, que tiene que ver con la recuperación de la vista a los ciegos, esa señal que el Señor Jesús iba a hacer cuando estuviera aquí en la tierra, y que el texto masorético cambió y borró y trató de eliminar para que no diera testimonio de él. Sin embargo, el Señor se ha guardado esos restos de panes, de esas multiplicaciones que hizo ahí con la multitud, para que hoy pudiéramos colocar en Isaías 61, 1 y 2, y recuperación de la vista a los ciegos.